Bien, damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad de llegar hasta ustedes para continuar con esta serie sobre el libro de los Efesios, esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, con la serie Revelaciones de Éfeso. ¿Cuántas cosas se nos revelan en esta carta de Pablo a la iglesia de Éfeso? Muchos son los temas que podríamos tocar nosotros allí, pero hay algunos sobre los que me he detenido y los hemos ido desglosando un poquito para ir mirando. El primero fue idolatría, hechicería y magia en la ciudad de Éfeso. El segundo tema que comenzamos a mirar fue la estrategia, el ambiente, la estrategia y los resultados, donde mirábamos en qué ambiente se estaba moviendo el apóstol Pablo cuando llegó allí, qué encontró, cuál fue su estrategia para ganar esa ciudad y cuáles fueron los resultados de su trabajo. Un evangelismo poderoso, resultados sorprendentes, impactantes, una revolución en la ciudad que a muchos les cayó muy bien, a otros les cayó muy mal, pero nadie quedó indiferente. No pasó desapercibido el paso de Pablo por allí y sobre todo el paso del mensaje del evangelio en esta ciudad. Luego el tercer tema que comenzamos tiene que ver con el ministerio, su origen, su propósito y su destino. Ya estuvimos mirando, lo tuvimos que dividir en tres subtemas para poder mirarlo y ampliarlo y escudriñar un poquito más profundamente el tema de los ministerios. Vimos acerca del origen, ya estuvimos viendo sobre su propósito y hoy vamos a mirar sobre su destino, el destino de los ministerios, la vigencia y el destino de los ministerios. ¿Hasta cuándo van a funcionar los ministerios? ¿Tendrán fin? ¿En algún momento terminarán? ¿En algún momento dejarán de existir los ministerios tal como los conocemos? ¿Qué es lo que determina su vigencia? ¿Qué es lo que hace que ellos estén o no en operación y en funcionamiento? ¿Hay ministerios que ya han dejado de ser? ¿Hay nuevos ministerios que van surgiendo? Eso lo vamos a responder en la transmisión de hoy, mientras agradezco a quienes ya se están conectando y están compartiendo en su propio Facebook esta transmisión del día de la fecha. La vigencia y el destino. Me gustaría que miráramos el ministerio en dos facetas. Una, el ministerio como concepto y lo otro, el ministerio como ejercicio. El ministerio como concepto tiene un periodo de duración mucho más largo que el ministerio como ejercicio, porque el ministerio como concepto está implícito dentro de la vida de la iglesia en la tierra, es decir, mientras la iglesia de Cristo esté aquí en la tierra, estos ministerios van a estar vigentes como concepto de ministerio. Pero el ministerio como ejercicio dura un periodo de vida de acuerdo a la persona que ejerce ese ministerio, y de eso vamos a estar hablando también hoy un poquito. La vigencia y el destino de los ministerios. Primero comencemos a mirar el ministerio como concepto. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, hablando acerca de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó. Cuando hablábamos del origen de los ministerios, veíamos que los ministerios no son una invención humana, no son como la iglesia no es una institución humana, entonces los ministerios no son generados por ideas o diseños humanos, sino que Jesucristo mismo constituyó. De hecho, la iglesia de Cristo es la única que tiene estos ministerios en operación, estas funciones en operación. No existe en ninguna institución humana este tipo de títulos. Las empresas, las universidades, los ámbitos de gobierno, tanto educación, salud, minería, agricultura, comercio, producción, trabajo, ninguno de ellos tienen pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros. Solamente la iglesia de Cristo, porque no son, funciones generadas por las personas, sino que fueron constituidas por Cristo mismo. Y cada uno de estos nombres ministeriales no son meramente títulos o carteles, sino que
habla de ámbitos de influencia, habla, lo podríamos llamar, de dimensiones de influencia, de espacios de influencia, de autoridad, de área, ámbitos en los cuales se desarrolla cada uno de ellos. Y todos estos ministerios, estos 5 que menciona al menos aquí Pablo en Efesios 4:11, de ninguna manera son competitivos, sino que son complementarios. Cada uno de ellos está interconectado con el otro y cada uno podríamos decir que es interdependiente del otro. El ministerio pastoral necesita del ministerio del evangelista, que es el que va y recoge la cosecha. El ministerio pastoral y el evangelista necesitan del ministerio del maestro, que es el que ayuda a la formación de los discípulos, de las personas creyentes que llegaron a la iglesia y que necesitan ser convertidas en discípulos. Estos 3 ministerios necesitan del profeta, que es quien tiene la revelación por medio de los dones de revelación de cosas que van más allá del conocimiento de la mente o del aprendizaje de la mente y del corazón de la persona. Y todos estos ministerios necesitan el ministerio del apóstol, el pionero, el abridor de caminos, el que establece, el que comienza, el que inicia obras, y un ministerio de referencia dentro de los diferentes ministerios en la iglesia. Así es que Jesús mismo constituyó. Y el versículo 12 nos menciona cuál es el propósito por el cual fueron constituidos, porque la vigencia de algo está atada a su propósito. Toda cosa es vigente mientras cumple su propósito. La caducidad de una función, la caducidad de un trabajo, la caducidad de una obra depende del cumplimiento de su propósito. Y hay un fin con el cual Jesús constituyó los ministerios. Ese fin para el que Él los constituyó es lo que determina la vigencia o caducidad del concepto de ese ministerio. El versículo 12 dice que el Señor Jesús constituyó a todos estos ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la idea de los ministerios? La idea de los ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo estos ministerios van a estar vigentes? ¿Hasta cuándo van a ser necesarios? ¿Hasta cuándo hay que hacer esa tarea? ¿Hasta cuándo los ministros tienen que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? El versículo 13 dice, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos, habla de una nivelación integral, general, hasta que todos lleguemos a una estatura, a una medida de fe. Por eso, en más de una ocasión les he dicho acá que nunca fue propósito de Dios las denominaciones, nunca estuvieron en su diseño, nunca estuvieron en su propósito, porque lo que han hecho las denominaciones internas de la iglesia han sido tomar partes de la escritura, enfatizarlas por sobre las demás y crear toda una estructura en base a un tema en particular, por encima de los demás otros temas. Eso ha generado diferencias, eso ha generado controversias, eso ha generado incluso divisiones, y porque algunas denominaciones han preferido ser las de la sana doctrina, otras han preferido ser las de los milagros, otras han preferido ser las de la prosperidad económica, otras han preferido ser las de la liberación espiritual, y esto ha generado un verdadero problema, porque en realidad toda la iglesia debería tener todo el consejo de Dios en operación. Uno podría llegar a cualquier lugar y congregarse allí y escuchar sobre las mismas cosas, sobre los mismos temas, porque se está enseñando toda la Escritura y toda la Biblia. Sin embargo, esto lamentablemente no es así. Por eso la idea de Dios es una nivelación de toda la iglesia en cada rincón del planeta donde esté. En los impresionantes teatros de las grandes ciudades, en los imponentes edificios de los lugares muy poblados, hasta los pequeños grupos que se reúnen en tribus, en el África, en el Amazonas, en distintos lugares del planeta.
que toda la iglesia alrededor del globo pueda llegar a un nivel, a una estatura, a una plenitud. Y para eso son necesarios los ministerios, que no están solamente para orar por nosotros. Los ministerios no están limitados o supeditados solamente a orar por nosotros. Los pastores no están solamente para estar orando por usted. Los evangelistas, los profetas, los apóstoles o los maestros no están puestos solamente para estar orando por usted. Han sido puestos para perfeccionarlo, para enseñarle, para instruirle. Y ese perfeccionamiento muchas veces va a incluir correcciones, va a incluir un régimen de disciplina, va a incluir obviamente enseñanza, formación, porque cómo lo vamos a hacer no lo sabemos, cómo vamos a perfeccionarnos no lo sabemos. Entonces los ministerios son los que contribuyen a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos. Y esto es bien importante. En más de una oportunidad hemos hablado aquí acerca de si está vigente todavía el ministerio del apóstol, si está vigente todavía el ministerio del profeta. Muy controversial ha sido este punto, porque tenemos corrientes internas dentro de la iglesia que dicen que no, que el apóstol el último fue Pablo, que el último profeta fue Juan el Bautista. Toman pasajes, ya lo he explicado en más de una oportunidad, son mal leídos, mal entendidos, mal interpretados y obviamente luego posteriormente mal enseñados, y ese error se sigue repitiendo en aquellos que aprendieron mal. Uno aprendió mal y después termina enseñando mal. Pero si la idea del Señor es que los ministerios, todos estos estén vigentes hasta que todos lleguemos a un nivel, es obvio que no hemos llegado. Entonces, ¿por qué habría de caducar uno de estos ministerios? ¿Por qué habría de dejar de existir? Es decir, si con estos cinco ministerios más conocidos, que no son los únicos que existen, pero los más conocidos, con estos 5 ministerios en operación, todavía no hemos llegado a alcanzar esa plenitud y ese nivel, ¿qué nos hace pensar que podemos deshacernos de 2 de ellos y que con los 3 restantes nos va a ser más que suficiente para poder lograr ese cometido? Imposible. Entonces la idea de Dios es nivelarnos, llevarnos a todos a un nivel de crecimiento, a un nivel de desarrollo y de madurez. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el versículo 14. Tenemos aquí tres veces 3 principios interesantes. Versículos 12, 13 y 14. En el 12 dice, a fin de, el propósito del ministerio, hasta que, la duración de ese ministerio, y el para qué, el propósito, que es lo que le da vigencia a ese ministerio. ¿Hasta cuándo deben quedarse los bomberos en un incendio? Hasta apagar el fuego. ¿Hasta cuándo debe estar un albañil trabajando en una obra de construcción? Hasta que la termine. ¿Hasta cuándo debe quedarse un pintor en un lugar que está pintando? Hasta que haya pintado todo. Es decir, la vigencia de una labor depende del cumplimiento de ella. Entonces, no podemos deshacernos de ninguno de estos ministerios porque todavía no se ha terminado la labor. ¿Para qué? El para qué del versículo 14 es bien interesante. Para que ya no seamos, dice, niños fluctuantes, llevados por doquiera. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, hay diferentes versiones donde cambian algunos términos, pero la idea es la misma. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que puede proteger, si cabe este término, a la iglesia del engaño, de la desviación y de las manipulaciones? ¿Qué es lo que puede protegerla? Que los ministerios estén en operación y que los ministerios estén cumpliendo su función específica. Que tengamos todos los ministerios y todos los dones del Espíritu Santo estén en actividad constante en el ámbito de la iglesia. Eso nos va a resguardar del engaño y de la manipulación. Si no están estos ministerios trabajando, si no están estos ministerios cumpliendo sus labores, corremos el riesgo de que algunos sectores de la iglesia se empiecen a convertir en una especie de sectas en la que el iluminado que está al frente, se le ocurre algo, todo el mundo corre detrás, nadie se cuestiona nada, nadie pregunta nada, nadie averigua nada, le dan todo el mundo para adelante. Y lamentablemente la mayoría de las sectas pseudocristianas han surgido de la iglesia, han sido fundadas por líderes que en algún momento fueron predicadores de la iglesia, pero que luego,
comenzaron a desviarse doctrinalmente, a tener otros intereses paralelos que no eran exactamente aquello para lo que Dios les llamó. Le vieron la vuelta al negocio y vieron que era una gran ganancia, y entonces comenzaron a establecer su propia ideología. De hecho, una de los casos de sectas más conocidos, la secta del Templo del Pueblo, liderada por Jim Jones, que se trasladaron hacia Guyana y ahí murieron envenenados. Fue uno de los primeros suicidios colectivos, suicidio y asesinato, porque al que no se envenenaba le pegaban un tiro, con la idea de que se murieran todos ese día. En la tragedia esa de Guyana, bueno, Jim Jones había sido un predicador de la iglesia. Luego la secta de los niños de Dios, la familia, la comunidad cristiana del amor y un montón de nombres que tenía esta secta, cada vez que era investigada cambiaba de nombre. Fue fundada por David Berg. David Berg había sido un pastor de una iglesia en la década del 60 en los Estados Unidos. Fue disciplinado por la institución, fue bajado del púlpito por la institución, no aceptó esa disciplina y se fue y comenzó a hacer reuniones en las playas, comenzó a tener todo un movimiento de predicación entre los hippies, y allí surge una de las sectas más terribles, con abusos de menores y explotación sexual de las mujeres integrantes de la secta y todo tipo de perversiones, la secta de los niños de Dios. Y David Berg había sido un pastor de una iglesia. Y otros movimientos más que fueron surgiendo. El apóstol Pablo bien le dijo a la iglesia, allá en el capítulo 26, si no mal recuerdo, del libro de los Hechos, cuando llorando y despidiéndose de ellos les dice: yo les digo que no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios, pero les advierto que van a entrar maestros que van a introducir encubiertamente herejías, falsos maestros que van a entrar desde afuera, se van a infiltrar en la iglesia. Y dice, y aún de entre vosotros mismos se levantarán también. Es decir, que el peligro no es solo de las doctrinas erróneas y equivocadas que puedan infiltrar gente que ya viene desde afuera con la idea de meterse en la iglesia para modificar y para desviarla, sino que dentro mismo, en el seno mismo de la iglesia, pueden surgir algunas personas con delirios y con ideologías bastante extrañas y que comienzan a influenciar a parte del cuerpo de Cristo con eso. Para evitar que esto ocurra, el apóstol Pablo menciona aquí que Jesucristo constituyó los ministerios, para que ya, dice, no seamos niños fluctuantes llevados como por todo viento de doctrina, es decir, que para donde sopla el viento, para allá vamos, como hojas que nos llevan de un lado para otro, sin estabilidad, sin solidez, sin convicciones firmes, sin tener objetivos claros, sin tener una meta de la que no nos apartamos ni nos desviamos. Por eso es que necesitamos los ministerios. Y la vigencia de los ministerios dura hasta que la iglesia haya alcanzado ese nivel, esa nivelación hacia arriba. Continúa Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo. El crecimiento de la iglesia necesariamente tiene que ser integral. No se puede medir el crecimiento de la iglesia solamente en números. No se puede hablar de un crecimiento llevándonos solamente por el crecimiento numérico, de cuánta gente nueva llegó, de cuántas personas componen año a año la congregación. El crecimiento tiene que ser integral. Si tenemos un montón de gente que sabe poquito, un montón de gente que no sabe nada, vamos a contar el crecimiento en números y vamos a pensar que la iglesia está creciendo, que el reino se está extendiendo, y de verdad lo único que estamos haciendo es meter cada vez más gente en un edificio que sin que entienda nada, sin que sea enseñado, sin que sea formado, sin que esté perfeccionado para la obra del ministerio. Será solamente juntar gente todos los domingos a escuchar un sermón. Paralelamente, ese mismo domingo habrá un estadio lleno de personas también mirando un partido de fútbol. Otros lugares estarán llenos de gente mirando una película, otros lugares estarán llenos de gente viendo una obra de teatro. Es decir, que la finalidad no es solamente llenar el lugar de gente, sino perfeccionarlos para la obra del ministerio y asegurarnos de que les enseñamos todo el consejo de Dios.
Por esto es que los ministros no podemos ser monotemáticos, no podemos ser un músico que toca una sola tecla siempre e ignora el resto de las teclas, no podemos ser el guitarrista que siempre toca una sola cuerda. Necesitamos nosotros pasar por la diversidad de temas que tiene la Biblia, por la diversidad, por la riqueza inmensa que tienen las Escrituras y poder enseñar todo, como dijo Pablo, todo el consejo de Dios. Y no ser, repito, monotemáticos, que hablamos una sola cosa toda la vida y que formamos a nuestros predicadores para que repitan esa misma cosa y que cuando recibimos un predicador invitado lo invitamos para que predique esa misma cosa. Entonces la iglesia no va a estar creciendo de manera integral, no va a estar desarrollándose de manera integral. Continúa. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es bien interesante. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. La iglesia nunca tuvo problemas en la cabeza, la iglesia nunca tuvo enferma su cabeza siempre estuvo sana, su cabeza siempre estuvo bien, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia no son los pastores. A veces dice, bueno, si está mal la cabeza, anda mal el cuerpo y se refieren a los pastores. No, los pastores no son la cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Si cada pastor fuera cabeza en la iglesia, sería un monstruo la iglesia, porque tendría cientos de miles de cabezas alrededor del mundo. No, la iglesia en todo el planeta es un cuerpo que tiene una sola cabeza, que es Jesucristo. Los demás somos miembros de ese cuerpo, pero no cabeza. La única cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Y los demás somos miembros que, de acuerdo a la actividad propia de cada uno de nosotros, nos ayudamos mutuamente y vamos recibiendo crecimiento. Hasta aquí, entonces, el ministerio como concepto. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es la vigencia del ministerio como concepto? La durabilidad. ¿Hasta cuándo el ministerio como concepto va a existir? Siempre y cuando la iglesia todavía siga aquí en el planeta, el ministerio como concepto va a existir. Decía recién que no solamente existen los ministerios que menciona el apóstol Pablo aquí, hubieron otros, de hecho, si usted presta atención a estos ministerios que nombra Pablo, no aparecían como ministerios dentro del grupo de los discípulos de Jesús. Jesús tenía discípulos a los cuales les llamó apóstoles. No había entre ellos pastores, no había entre ellos evangelistas, no había entre ellos profetas, no había entre ellos maestros. Todos los 12 eran un ministerio de apóstoles que lo seguían al Señor. Pero luego la iglesia comienza a crecer y ante la demanda del Espíritu Santo comienza a levantar otras personas para ir cubriendo otras áreas ministeriales de necesidad. Y allí surge la figura de los diáconos, los presbíteros, los obispos, los ancianos, diferentes figuras que van surgiendo luego a lo largo de la iglesia. Y a medida que la historia siguió avanzando y siguió desarrollándose dentro de la iglesia, nuevos ministerios han ido siendo convocados y llamados por el Señor para ir cubriendo otras áreas funcionales dentro de la iglesia del Señor. Por eso es que Pablo dice que estos 5 ministerios están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y no todos van a convertirse en apóstol, profeta, pastor, evangelista o maestro, pero hay diversidad de ministerios que van surgiendo, decía, en la medida que la iglesia ha ido creciendo, se fue organizando en diferentes departamentos internos. Yo no creo que la iglesia de hecho tuviera líder de jóvenes o maestro de escuela bíblica para niños o para adolescentes o líderes de matrimonios. Entonces, estos nuevos ministerios, estas nuevas funciones de liderazgo dentro de la iglesia fueron surgiendo en base al crecimiento, al desarrollo, a la organización interna de la iglesia de Cristo y son también
tenemos que verlos como ministerios, como funciones ministeriales dentro de la iglesia del Señor. Hasta aquí entonces el ministerio como concepto. Creo que queda claro esto de que todos los ministerios van a estar vigentes hasta que la iglesia sea levantada, porque están hechos para perfeccionar a los santos aquí en la tierra. Y mientras la iglesia esté aquí en la tierra, todos los ministerios están en vigencia y los dones en operación. Otro tema también, los dones siguen estando en operación, los dones del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar del ministerio como ejercicio. Les decía que vamos a tomar dos subtemas. Uno era el ministerio como concepto, que es el que va a continuar hasta que la iglesia sea levantada, y el ministerio como ejercicio, que muchos lo han ejercido y no han sobrevivido, no han vivido tantos años como para vivir hasta que la iglesia sea levantada. De hecho, muchos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia de la iglesia han ido partiendo, han ido a su lugar de reposo, es decir, que ellos dejaron de ejercer su ministerio y otros por otros motivos, por otras razones, dejaron de ejercer el ministerio. El ministerio como concepto continúa, no son los mismos apóstoles, no son los mismos pastores, no son los mismos evangelistas, ni los mismos pastores y maestros, son otros, pero siguen habiendo apóstoles, siguen habiendo evangelistas, profetas, pastores y maestros. El concepto continúa, el ejercicio vive durante un tiempo de la persona y quiero hablar acerca de eso en este momento. En Lucas capítulo 6, versículo 40, Jesús dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esto es bien interesante. ¿Por qué la idea de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? Porque el ministerio no es solo para un pequeño grupo de iluminados y todo el resto tiene que morir de oyentes sentado en una silla en una congregación, sino que si son perfeccionados pueden llegar a ser como su maestro. El discípulo, si es perfeccionado, lo está enseñando el propio Jesús, va a ser como su maestro. Y en Juan 16, versículo 4, la vigencia del ministerio, del ejercicio del ministerio de Jesús estuvo limitada a un cumplimiento de propósito, por llamarlo de una forma. El Señor Jesús, en cuerpo humano, ministró, calculan algunos historiadores, de 3 años hacia arriba, algunos hablan de 3 años y medio, otros hablan de 4 años, pero más o menos es el lapso desde el día en que Él es bautizado en el Jordán, cuando regresa luego de los 40 días de ayuno en el desierto, y ahí comienza su ministerio, y hay ese cálculo entre 3 años y medio a 4 años aproximadamente. El ejercicio de ese ministerio específico de Jesús duró ese lapso. Ahora, si coincidimos en el aspecto de que el Señor inició su ministerio alrededor de los 30 años de edad, podríamos decir que si lo vemos desde la parte humana, es como que alguien se preparó durante 3 años para ejercer un ministerio de 3 años y medio, 4 años. Yo no sé si a alguien le dice, mira, vos vas a cumplir un ministerio, te vamos a preparar durante todo este tiempo, pero lo tuyo va a ser 3 años y medio y después ya tenés que entregar ese ministerio y ya no ejercerlo más. Ahora, ¿por qué Jesús ejerció su ministerio en la tierra hasta llegar a la cruz? Porque ese era el propósito de ese ministerio. Él vino para apuntar hacia la cruz. Cada día que Él comenzaba, es decir, desde el primer instante que Él nace desde el vientre de María, Él ya cada día era un día más que se iba acercando a la cruz. Cada año era un año que se iba acercando a su crucifixión. Y cuando llega ese momento de la crucifixión y cuando Él dice consumado es allí donde el ejercicio del ministerio terrenal de Jesús termina. ¿Por qué? Porque allí inicia otro ministerio. Él entra en otra faceta de ministerio. De hecho, la Biblia dice que Él, una vez que resucitó, volvió a la gloria del Padre y se sentó a la diestra del Padre a interceder siempre con nosotros. No es que se jubiló, renunció y no sabemos qué pasó con Jesús porque murió en la cruz, resucitó y después no hizo más nada. No. Él pasó a otra faceta de ministerio. Pero el ejercicio, y esto es interesante que lo entendamos. A ver,
abra sus sentidos para entender este punto. El ejercicio del ministerio puede estar supeditado a un periodo de tiempo. En el caso de Jesús, el ejercicio de su ministerio terrenal estuvo limitado, por usar una palabra que realmente no es una limitación, tiene que ver con un propósito, a 3 años, 3 años y medio, 4 años, como decíamos recién. Ahora, el de las personas que él llamó, de los discípulos que él llamó, el ejercicio del ministerio de ellos no termina el día que el Señor es crucificado y es resucitado o vuelve al cielo. El de ellos continúa. Es decir, que podríamos decir que los discípulos del Señor ministraron durante más tiempo que Jesús. Ellos ministraron mayor cantidad de años de la que ministró Jesús aquí en la tierra. El ejercicio del ministerio de los apóstoles, de los discípulos, tuvo mayor cantidad de tiempo en actividad que el propio ministerio de Jesús, aquí en la tierra, repito. Y el Señor, sabiendo esto, que Él tenía un fin de ese ejercicio del ministerio en la tierra, prepara a los discípulos en el capítulo 16 del versículo 4 de Juan y le dice: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Y los discípulos no querían que se fuera Jesús. ¿Cómo van a querer que se vaya? Nos vamos a extrañar, nos vas a dejar solos. ¿Cómo? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Dice: pero yo os digo la verdad. Y mire esto es poderoso, el versículo 7. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a ustedes, mas si me fuere, yo os lo enviaré. A ustedes les conviene que yo me vaya. Fíjese que él está poniendo la conveniencia de la iglesia, la conveniencia de sus discípulos, por encima de lo que quizás hasta era su mismo deseo, digamos, en la parte de Jesús, cuando él, que me impacta ese pasaje a mí, cuando él le dice a los discípulos: ¿cuántas veces deseado comer esta comida con ustedes, cuando Él se junta en la última cena? El anhelo del Señor, la alegría de Jesús de compartir con sus discípulos. Sin embargo, Él pone por encima de ese deseo de quedarse con ellos o del deseo de ellos de que Él se quede y prolongar más su estadía, aun cuando su ejercicio ya había terminado. Esto es bien interesante. Yo a esto le llamo salir de escena con dignidad. El Señor sabía en qué momento entrar en escena y Él sabía en qué momento salir de escena. El capítulo 13 del Evangelio de San Juan habla de 4 cosas que sabía Jesús. Una de ellas, que sabía que había llegado su tiempo para pasar de este mundo al Padre. Llegó el momento donde Él ya tenía que terminar el ejercicio de su ministerio terrenal aquí para pasar a cumplir su ministerio en otra esfera, en otro ámbito. Y Él le dice a los discípulos: les conviene que yo me vaya para que pueda enviar al que viene en lugar de mí. Esto es bien interesante. Él crea, y esto nos debe enseñar a nosotros en cuanto al ministerio sobre ese punto, si vamos a ser reemplazados, si alguien va a ocupar nuestro lugar, vamos a ser sustituidos por alguien que va a comenzar a ejercer el ministerio que nosotros estamos ejerciendo, la idea es crear una buena expectativa hacia esa persona que va a comenzar a ejercer el ministerio. No predisponer a la gente en contra del que viene o el que se va a hacer cargo. No predisponerlo diciendo cosas: tengan cuidado porque una cosa era cuando estaba yo, pero cuando venga el que se va a hacer cargo es terrible, miren que no es lo mismo que cuando yo estaba. Y ya la gente todavía ni conoce al que va a llegar o al que se va a hacer cargo, todavía no lo ha visto en funciones, pero ya empieza a tenerle como una mirada media sospechosa y ya lo empieza a rechazar de entrada. Es un absoluto error, es muy dañino para la iglesia y para el propósito tener ese tipo de actitudes. Y Juan 14:12, esto también es bien interesante, le dice: de cierto os digo, el que cree en mí, el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo a esto le llamo un mentor excelente, un mentor por excelencia. Esas son frases de un mentor. Les conviene que yo me vaya para que pueda hacerse cargo de otro
y Él los va a llevar al siguiente nivel, Él los va a llevar más allá todavía. Por eso les decía, el salir de escena con dignidad. El Señor Jesús no se puso a competir con el Espíritu Santo y miren que no va a ser lo mismo, pues yo era una cosa, pero el Espíritu Santo es otra. No, no, no. Les creó una buena expectativa para que ellos lo aceptaran, lo recibieran, lo conocieran y entendieran que de verdad cuando el Señor les dijo les conviene que yo me vaya, aunque sonaba duro, aunque sonaba desagradable, feo, porque cómo me va a convenir que se vaya Jesús y luego lo que quiero es que se quede. Pero por el bien de la iglesia, por el bien del reino y del propósito, el Señor tenía claro hasta qué día Él se tenía que quedar. Hasta qué día Él tenía que quedarse aquí en la tierra antes de regresar al cielo. No prorrogó su regreso al cielo, no lo postergó, no se quedó un poco más porque uy, me cuesta ir, me voy a quedar unos días más. No, no, no. Llegó el día y Él fue levantado. Tan exacto como el día que Él entra en el ministerio, tan exacto es el día que Él deja de ejercer su ministerio terrenal y regresa a la gloria a la diestra del Padre. Esto es maravilloso. Quiero compartir con ustedes una reflexión que escribí hace mucho tiempo ya, y le llamé Salir de escena con dignidad. Se los voy a leer porque creo que como lo escribí no necesito quitarle o agregarle nada, así que lo voy a leer textualmente como fue que lo escribí, que lo publiqué hace ya mucho tiempo. Salir de escena con dignidad. Saber salir de escena con la misma dignidad con la que se entra habla de la dignidad, de la integridad y de la generosidad de quien lo hace, sin celos, sin envidias, sin competir con el que llega, ni predisponer a los demás contra él. Estas palabras del Señor Jesús son ejemplares. A ustedes les conviene que yo me vaya. Y acá llego al tema de la vigencia del ministerio en cuanto al ejercicio. ¿Durante cuánto tiempo un hombre de Dios debe ejercer su ministerio en la tierra? ¿Hay una fecha? ¿Hay alguna circunstancia que determine el final de una forma de servir a Dios? Y espero que se entienda bien esto. Porque así como el Señor Jesús no llegó al fin de su ministerio en ejercicio aquí en la tierra para no hacer nada y desaparecer, sino que nos sigue ministrando desde otro lugar, nos sigue ministrando desde otro ámbito. Fue y se sentó a la diestra del Padre y nos ministra desde allí. Y en su nombre nosotros tenemos acceso al Padre. Es decir, sigue un ministerio activo, un ministerio efectivo, pero desde otro lugar, desde otro rol. Por eso quiero que lo escuchen a esto con mucha atención y para que le quede claro, usted puede ver este video. Gracias a Dios estamos registrando esto en video para que lo pueda ver una y otra vez y no le quede lugar a ninguna confusión. Creo que hay quienes, continúo leyendo, por razones de salud o las limitaciones propias de una edad avanzada, deberían ocupar otro espacio ministerial, un lugar de mentores y consejeros asesores, sumando su experiencia al empuje y a la fuerza de quienes están en su momento pleno ministerial. No hablo de que dejen de servir, jubilarlos, hacerlos a un lado como que ya no sirven más para nada, sino que puedan seguir sirviendo desde otro lugar. Pero obviamente ya no están sus fuerzas, su salud, sus energías en el mismo nivel de plenitud como cuando ejercían su ministerio, el ejercicio de su ministerio. No hablo entonces de dejar de servir, sino de servir desde otro lado, con otras funciones que no afecten el avance y crecimiento de la iglesia del Señor. Hace años un hombre de Dios, por motivos de una enfermedad que limitaba bastante sus movimientos, y a causa de esa limitación y de no poder hacer las cosas como siempre las hizo, un hombre muy activo en el ministerio, siempre él estuvo en todos los detalles, siempre llegaba antes y siempre se iba después, cada evento, cada cosa que organizaban, él estaba allí todo el tiempo. Su salud le limitó bastante
de manera tal que ya no podía moverse de la forma en que lo hacía, ni podía estar tan presente como antes lo hacía. De hecho, ya no podía llegar antes e irse después. Tenían que traerlo cuando había comenzado la reunión y a veces retirarlo antes de que la reunión terminase para que no se fuera tan tarde a descansar a su casa. Para alguien que fue tan activo en el ministerio y llevó una labor evangelística y misionera tan intensa dentro del ministerio, el que lo tengan que llevar, lo tengan que traer, ayudar a subir a la plataforma, que tenga que estar un ratito parado y después sentarse porque no da más y está cansado a causa de su enfermedad, que esa enfermedad limite no solamente sus movimientos, sino también que le dé una dificultad para poder hablar. Él había sufrido un ACV y había quedado con la mitad de su cuerpo paralizado. Esto incluía su cara y esto le impedía poder hablar con claridad. Esto afectó su carácter porque él quería seguir haciendo las cosas de la misma manera y él quería seguir estando en todos como él había estado. Y su carácter se volvió irritable, se volvió poco tolerante, comenzó a tratar de mala manera a sus colaboradores cercanos, a su propia familia, a los hermanos de la congregación. Al principio como que, bueno, el pastor está enfermo, hay que entenderlo, y como que toleraban un poco, pero llegó un punto donde ya algunos empezaron a cansarse del maltrato, empezaron a cansarse de la manera en que se dirigía a ellos, y poco a poco, uno tras uno, familia tras familia, fueron abandonando el lugar y lo fueron dejando solo. Este creciente malestar afectó también a su familia y de a poco comenzó a quedarse con un pequeño grupo que solo asistía por solidaridad, para no dejarlo solo, para acompañar a quien por años había sido su pastor. Pero ya no iban con expectativas de recibir una palabra o consejo de parte de Dios, tampoco iban con ninguna expectativa de recibir una administración espiritual. Esto afectó también la espiritualidad en los cultos se volvieron fríos, cansados, aburridos, monótonos, somnolientos, y era un cuesta arriba que la gente pudiera llegar a esas reuniones. El lugar se fue vaciando. Y lo que había sido en un momento una iglesia floreciente, creciente, muy activa en la comunidad, muy convocante en cada uno de los eventos que realizaba, se convirtió en un lugar vacío, cada vez con menos reuniones, cada vez con menos gente, y quedó ese lugar vacío. Ahora, si este pastor, reconociendo las limitaciones generadas a causa de su salud, hubiera ejercido el ministerio desde otro lugar y no tratar de seguir él haciendo las mismas cosas cuando ya no tenía la posibilidad de hacerlas, si hubiera colocado a alguien en su lugar, a quien él pudiera guiar y ayudar desde el consejo y la experiencia, esa congregación habría permanecido. Pero el aferrarse al púlpito aun cuando ya no puede hacer las cosas como antes las hacía, solo afectó a la iglesia. Incluso a veces compiten con el posible sucesor, predisponiendo contra ellos desde el púlpito, movidos por temores de falsas teorías de conspiración, y tiran frases como: yo sé que hay gente que se quiere quedar con mi lugar, hay gente que quiere quedarse con el púlpito, hay gente que se quiere quedar con el puesto, y predisponiendo a quienes podrían llegar a sucederles en el ministerio. Tomemos el ejemplo de Jesús. Él dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. A veces es conveniente dar el paso al costado. A veces es conveniente reconocer que ya no podemos hacer las cosas que antes hacíamos, que no podemos estar en todas como antes estábamos, que hay otros que tienen esa fuerza, que hay otros a quienes incluso Dios llamó para que ejerzan eso, y a veces los tenemos haciendo banco por años, esperando que la única oportunidad que tengan de poder trabajar y servir al Señor allí sea que nosotros nos muramos. ¡Qué terrible que solo abandonemos el lugar por medio de la muerte! Más grave aún es cuando lo que se afecta es toda una institución. Toda una institución. Cuando quienes la presiden tienen esas mismas limitaciones físicas y a veces hasta mentales. Resuelven movidos por sus sentimientos y emociones. O algún cercano a ellos que obtiene beneficios digitando todos desde las sombras y manipulando al viejito o a la viejita que está al frente para que hagan lo que él quiere. Hasta se observan situaciones en las que
son sucedidos por personas que ocupan ese lugar sin realmente estar aptos para ello. Y termina sufriendo la iglesia. Continúo la lectura. Se puede servir a Dios hasta el último día de vida, pero no siempre desde la misma actividad. Saber salir de escena con dignidad es quizás más honorable que saber entrar en ella con dignidad. Nadie puede ser más importante que toda la iglesia y su misión en el mundo. Puedo estar activo desde otro lugar, no detenerme, seguir creciendo al siguiente nivel de influencia sin afectar, sino ayudando al sucesor. El síndrome del futbolista. Charlaba sobre este punto con mi esposa hace un par de días y hablábamos de un futbolista muy famoso, argentino a nivel mundial, retirado ya de las canchas como futbolista. Pero ¿cómo le cuesta poder dirigir un equipo, poder ser el técnico de un equipo? ¿Cómo le cuesta? Porque todavía sigue pensando que él está para estar adentro de la cancha, porque todavía le siguen hablando como que él sigue siendo el jugador. Y otros futbolistas, exfutbolistas, con menos habilidades, con menos reconocimiento, los superaron como técnicos. Y algunos que consiguieron un nivel de gloria como jugadores, hoy consiguieron un mayor nivel de gloria como técnicos. Él no. Su mayor nivel de gloria fue como jugador, como técnico, nunca alcanzó ni siquiera un nivel mínimo de que podamos decir es un buen técnico. No pudo demostrarlo, no pudo serlo, ni siquiera rodeado de buenos ayudantes, solo su apellido, su prestigio, lo que un día fue, le acompaña. Lo que un día fue, su pasado, le acompaña. Un pasado glorioso. La Biblia dice que la idea del Señor es ir de gloria en gloria. No podemos quedarnos en una gloria porque nunca vamos a poder pasar a la siguiente. Y hay hoy técnicos argentinos de fútbol que triunfaron como futbolistas, tuvieron una gloria como futbolistas, pero hoy tienen una mayor gloria como técnicos. Y el hecho de que hayan salido de la actividad deportiva y de correr detrás de una pelota en la cancha no los hizo inútiles ni inservibles, los convirtió en mentores y todo lo que aprendieron adentro lo volcaron después afuera. Entonces creo que en el ministerio a veces tenemos que aprender a ser el ex futbolista, actual técnico, el ex pastor de la iglesia, el ex presidente de la institución, actual mentor de la iglesia, mentor de la institución. Pero si se atornilla y se aferra ahí hasta que el día que se muera, aun cuando no puede seguir ministrando, aun cuando la iglesia sufre su limitación, su incapacidad, el seguir aferrado allí va a afectar la vida de la iglesia. Entonces, es interesante activar desde otro lugar. Saber que en algún momento vamos a tener que abandonar el ejercicio en un área del ministerio para poder pasar a la otra. Porque en definitiva nuestra vida ministerial fue así. Comenzamos siendo el predicador y pasamos a un siguiente ejercicio de diaconado, de copastor, hasta pastor. Y de allí fuimos avanzando y allí fuimos creciendo, de allí nos fuimos desarrollando. Y entender que el ejercicio del ministerio tiene a veces una fecha de vencimiento que nos permite servir desde otro ámbito, desde otro lugar. El poder sentarnos y ver cómo otros que son promovidos les podemos ayudar y les podemos asesorar y estar allí desde el lugar nuevo que ahora estamos ocupando. Y cierro este punto con la siguiente reflexión, porque pensaba también en esto, la vigencia de los ministerios. La vigencia de los ministerios. En algunos lugares el ministerio está vigente mientras uno pertenezca a la institución que lo nombró. ¿A quién pertenecen los ministerios? ¿A quién pertenece el llamado? ¿Le pertenece al ministro? ¿Le pertenece a la institución en la que sirve? ¿O le pertenece a Dios que fue el que se lo confió? La tercera respuesta es la correcta. Los ministerios le pertenecen a Dios,
Porque como dije hace rato y en más de una ocasión, la idea de Dios nunca fueron las denominaciones. Cuando Pablo habla de a unos constituyó, el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, no los divide, no los subdivide. No vemos allí nosotros un paréntesis, un entre paréntesis en el que Pablo diga porque él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores pentecostales, a otros pastores bautistas, a otros pastores metodistas, a otros pastores anglicanos, a otros pastores... No, pastores, solo pastores. Solo pastores. Hace tiempo, por el llamado que recibí de Dios y que tengo la oportunidad de conocer a muchos hombres y mujeres de Dios en diferentes lugares, he notado que muchas instituciones evangélicas reconocen, nombran y ungen ministros, pastores, la mayoría, reconociendo su llamado a desempeñar tal función, reconociendo que Dios los llamó a ese ministerio, brindándole todos los honores de ese reconocimiento. Sin embargo, cuando por algunas circunstancias se separan institucionalmente, parece que ese llamado y ministerio ya venció, perdió vigencia y operatividad porque solo lo habilitaba para funcionar dentro de esa institución. Porque como lo nombró la iglesia evangélica fulana de tal, cuando se va de la iglesia evangélica fulana de tal, es como que ya no es más pastor. Y ese es un error gravísimo, porque el ministerio no lo nombra una institución, solo lo reconoce. Pero el ministerio lo entrega a Dios. El ministerio es un llamado de Dios. Y no puede estar supeditado a que pueda operar solo en una rama de la iglesia cristiana, porque también en eso hemos sido afectados. En que hay pastores que pueden funcionar en un ministerio, pero en otro no. Porque solo se acostumbraron a trabajar en aquello que llaman la visión del ministerio, que es una metodología de trabajo, que cuando vas a otra que tiene otra metodología de trabajo, no servís como pastor en esa otra. Pero si realmente ejerciste y fuiste llamado y formado en el ministerio pastoral, bíblicamente, podés ser pastor en cualquier iglesia y en cualquier lugar del planeta. Y cuando se retira ese pastor de esa institución, hasta los mismos hermanos que antes lo respetaban como pastor, ahora ya lo tratan como cualquier cosa, le faltan el respeto. Una vez que se retiró de allí, lo comienzan a considerar uno más. Y no tienen ningún problema en faltarle el respeto, pensando hasta que si le faltan el respeto al pastor que se fue, están quedando bien con el pastor que se quedó. ¿De quién es el ministerio? Incluso algunos piensan que una muestra de lealtad a la institución es hablar mal de los que un día se tuvieron que retirar de ella. Faltando el respeto incluso a la investidura ministerial que hasta el día de ayer, mientras todavía formaban parte de la institución, respetaban, pero el día que se retira de la institución comienzan a faltarle el respeto a la investidura porque parece que solo era pastor si estaba con nosotros. Pero ¿de quién es el ministerio? ¿De quién lo ejerce? ¿De la institución que lo reconoció? ¿O de Dios que es quien lo llamó? Un abogado no deja de ser abogado porque cambió de bufete de abogados. Un ingeniero no deja de ser ingeniero por cambiarse a otra empresa. Un médico no pierde su título por cambiarse de hospital. Sin embargo, parece que los pastores solo son pastores si siguen trabajando al lado de nosotros. Pero dejan de serlo el día que se integran a otra congregación o a otro ministerio. Creo que los llamados y los ministerios le pertenecen a Dios y a su reino, y que cada pastor, aunque no sea de mi institución, es también mi pastor, porque es un pastor de la iglesia, de toda la iglesia. Porque aunque no estemos dentro de la misma institución, seguimos estando dentro de la misma iglesia. Quiero cerrar aquí este tema de la vigencia del ministerio. El ministerio como concepto y el ministerio como ejercicio. Y me gustaría que reflexionemos al orar si hemos cometido el error de considerar que si los pastores se retiran de nuestro lado valen menos, ya no son pastores, ya no son dignos de respeto
y su investidura desaparece. Y que reflexionemos sobre si nosotros pensamos que ser leales a nuestra institución es tirarle toda la basura encima al que se fue. Y que pensemos si solamente podemos servir a Dios en una de las denominaciones y no en toda la iglesia de Cristo, donde quiera que ésta se encuentre. Yo creo que un cardiólogo argentino, si se muda a China, puede seguir siendo cardiólogo porque todos los humanos tenemos el corazón en el mismo lugar. Creo que un ministro de Dios sigue siendo ministro en una o en otra organización. No estoy alentando con esto la fuga de ministros, ni estoy avalando con esto a quienes se autoungieron o se rebelaron y se fueron con un grupo de personas y ahora tienen su iglesia. Estoy hablando de los pastores, de los ministros, de los hombres y mujeres que realmente Dios llamó al ministerio. De ellos hablo. Oramos. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por honrarnos y bendecirnos con los ministerios que están para perfeccionarnos y que gracias, Señor, a tu misericordia, a tu bondad, van a seguir estando con nosotros mientras la iglesia esté aquí en la tierra, perfeccionándonos, ayudándonos, corrigiéndonos, enseñándonos y revelándonos la palabra. Y aquellos que hemos sido bendecidos con un llamado, ayúdanos, danos sabiduría y que tu gracia nunca falte en nosotros para poder cumplir fielmente y eficazmente nuestra labor y aportar desde donde estamos y ministrar conforme a lo que nos diste. En el nombre de Jesús, a toda tu iglesia, Señor. Bendigo y honro la vida de cada hombre y mujer de Dios que está en el ministerio y en el servicio perfeccionando a los santos, con los recursos que tiene, con el conocimiento que alcanzó y orando para recibir más para poder entregar más cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias por haber estado allí. Recuerde, como siempre digo, cerramos la oración acá, pero eso no significa que usted tiene que dejar de orar allí donde usted está. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Gracias una vez más por haber estado siguiendo esta transmisión. Bendiciones.